Bienvenidos al canal Emisarios Unidos da Luz. Si disfrutas esta historia de experiencia cercana a la muerte, considera darle un me gusta y suscribirte al canal. Ahora comencemos con la historia. Me desperté en mitad de la noche con una migraña intensa. Tomé una dosis de medicación que inicialmente no parecía tener ningún efecto y, contrariamente a las recomendaciones posológicas, tomé otra dosis 20 minutos después. El medicamento me provocó somnolencia y poco después caí en un sueño profundo, pero poco tiempo después de quedarme dormido, desperté repentinamente, sin poder respirar. Querido Dios, por favor no me dejes morir, oré, aunque no estaba segura de que Dios existiera. Fue entonces cuando de repente sentí una presencia junto a mi cama. Un ángel del Señor se paró junto a ellos y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron mucho miedo. Escuché decir una voz mientras yacía allí aterrorizado. Después de escuchar el versículo bíblico, deduje que la presencia en la habitación era en realidad la de un ángel. Mientras yacía allí, comencé a sentir que la electricidad estática penetraba mi abdomen y ascendía por mi torso, antes de comenzar a disociarme de mi cuerpo. «Vas a estar bien», escuché repetir una voz que reconocí como la de mi padre, quien había fallecido algunos años antes. Entonces me di cuenta de una presencia poderosa sobre mí y, en mi mente, vi una cascada, cuyo agua era cristalina y tenía el tono de azul más hermoso que jamás había visto. Mientras me maravillaba la claridad del agua, observé cómo una luz blanca cegadora bailaba y brillaba en su superficie. También sentí una sensación como si una cascada de amor se derramara en mi corazón, cuya fuerza era tan intensa que inmediatamente comencé a llorar. El amor me llenó con una sensación tan abrumadora de paz y dicha, que me sentí completamente liberado de todas las preocupaciones. Me entregué a ese amor mientras me elevaba por encima de mi cuerpo para estar con ese amor omnisciente e inquebrantable flotando sobre mí, esa existencia que comprendí era Dios, aunque deseaba en lo más profundo de mi ser unirme. Esa continuidad interminable de amor y paz absolutos, me preocupaba que sería juzgado por consumir medicamentos tan imprudentemente. Sin embargo, esa presencia todopoderosa que sentí estaba desprovista de cualquier juicio. Cuando me fusioné con esa esencia de amor divino, la gratitud fluyó desde dentro. Mi ser por haber encontrado el amor incondicional que había estado buscando toda mi vida. En la experiencia de éxtasis infinito, paz, comprensión y gracia, sentí como si finalmente hubiera llegado a casa. Ese amor perfecto era lo absoluto, lo fuente de todo, y era dentro de esa perfección donde anhelaba permanecer. En la experiencia de dicha interminable, necesité toda mi concentración para comunicar telepáticamente al continuo de amor ilimitado mi deseo de permanecer con él para siempre. Continué expandiéndome y experimentando un estado de dicha ilimitada, creciendo en tamaño hasta convertirme en uno con todo el cosmos. En ese estado de proporción infinita, perdí toda asociación con mi vida en la Tierra, al grado que no tenía ningún recuerdo de haber encarnado alguna vez en la Tierra. En esa experiencia de refulgencia del amor puro, sentí como si estuviera a punto de explotar en 1.000 millones de átomos para convertirme en uno con Dios para siempre. Sin embargo, al borde de esa explosión, recibí una descarga eléctrica que regresó a mi cuerpo. Inmediatamente después de la ECM, noté que mi cabello y mi almohada estaban mojados por las lágrimas y noté que respiraba normalmente y que mi cabeza estaba completamente libre de dolor. Desde entonces me di cuenta de que en la experiencia fuera del cuerpo, fui asistido por un ángel, consolado por el alma que era mi padre terrenal, y que me fusioné con la divinidad antes de regresar a mi cuerpo sanado. Gracias a este milagro, ya no dudo de que Dios existe y ya no temo a la muerte. Tengo muchas ganas de regresar a casa para estar con Dios. Historia 2. Una noche, mientras me relajaba, comencé a sentir un dolor abrumador en el pecho. En mi estado de pánico, traté de gritar pidiendo ayuda, pero como tenía dificultad para respirar, mi voz apenas era audible. Cuando la oscuridad se cerró a mi alrededor, sentí como si ya no tuviera el control de mi cuerpo y que alguna fuerza me estuviera elevando. No había pasado un momento cuando de repente me encontré en un paisaje de indescriptible belleza, y me pregunté si había sido transportado a un lugar que existía fuera del reino terrenal. Mientras contemplaba con asombro el paisaje celestial ante mí, apareció un ser envuelto en una luz radiante que exudaba la energía más serena. La profunda paz que él encarnaba, que irradiaba todo el reino, invadió mi ser y me llenó de una indescriptible sensación de tranquilidad. Sentí una extraña familiaridad con la presencia del ser y mientras me acercaba para determinar por qué me parecía tan familiar, me encantó darme cuenta de que su rostro se parecía mucho a las representaciones populares de Jesús. No estoy seguro de cómo llegué aquí, pero estoy muy agradecido de estar aquí, pensé mientras Jesús ponía su mano en mi hombro, llenándome del amor más profundo y la paz más sublime.
Sí, hija mía, en verdad soy yo, tu Jesús, dijo, llenándome sus palabras de tal alegría que olvidé todo el dolor y la angustia. Entonces Jesús y yo comenzamos a caminar, y mientras caminaba a su lado, Él comenzó a revelarme cosas sobre el amor y sobre un viaje, aunque desde la EG no he podido recordar los detalles de nuestra conversación. Sin embargo, recuerdo que todo lo que me impartió no solo fue transmitido como palabras sino también como vibraciones de amor, que pude sentir resonar en lo más profundo de mi corazón. Recuerdo que, mientras caminábamos por campos de flores en flor, me invadió una sensación de inquietud. Hija, es hora de afrontar los ecos de tu vida, dijo Jesús. Luego procedió a mostrarme esos momentos de mi vida en los que dejé que la ira me consumiera. Lloré al recordar aquellas ocasiones en las que mis duras palabras y acciones dañaron a otros. Jesús me explicó que fue mi furia al pensar que mi esposo llegaría tarde esa noche del trabajo lo que causó el ataque cardíaco, que resultó en mi muerte. Me mostró un momento en el que le había dado la espalda a alguien que necesitaba mi ayuda, diciendo que era una persona consumida por mis propios deseos y egoísmo y que me faltaba paciencia. La abrumadora sensación de arrepentimiento que sentí por aquellas ocasiones en las que había lastimado a otros me hirió profundamente durante la revisión de la vida. Me explicó cómo la ira y la amargura son como veneno que contamina el alma, y me recordó los rencores que guardaba contra los demás. Medio esperando que Jesús me fuera a desterrar de su presencia por cometer esos pecados, para mi sorpresa, me ofreció su amor, perdón y guía. Tienes que regresar a tu vida en la tierra para aprender a vivir con un corazón lleno de compasión y perdón y sin ira ni resentimiento, explicó. Dijo que tenía que regresar si quería algún día volver a estar con él nuevamente en ese reino celestial. Jesús me habló sobre el estado actual del mundo, explicándome cómo el mundo estaba lleno de tanta maldad, odio e idolatría. Me reveló a través de una visión ciertos eventos que aún estaban por suceder en la tierra, llenándome de asombro y temor. Explicó cómo el mundo sufriría un ajuste de cuentas en forma de crisis global. Habló de una época en la que el mundo volvería a ser consumido por las llamas de la guerra en un conflicto tan devastador que llegaría a ser conocido como la Tercera Guerra Mundial. Su voz se llenó de tristeza al describir la calamidad y la agitación que afectan a todo el planeta. La gravedad de sus palabras flotaba pesadamente mientras explicaba, mientras yo intentaba comprender la enormidad de todo lo que me reveló, y me dolía el corazón al pensar en que acontecimientos tan horribles pudieran suceder. Vi que en la Tercera Guerra Mundial, 2 continentes comenzarán a luchar entre sí, y la guerra se extenderá a otros países. El mundo se verá sumido en el caos y el conflicto a una escala sin precedentes, explicó. Las naciones que alguna vez fueron aliadas se encontrarán en lados opuestos y los cimientos mismos de la confianza entre las naciones se desmoronarán. Describió escenas de ciudades en ruinas. Describió cómo sus calles, que alguna vez fueron bulliciosas, quedarán reducidas a escombros y polvo, y el aire de esas ciudades se llenará con el olor acre del humo. Describió cómo se escuchará el rugido ensordecedor de las explosiones cuando la maquinaria de guerra desate su poder destructivo. Vi en esas escenas de guerra a personas desplazadas de sus hogares y obligadas a huir de los horrores de la guerra. Observé cómo las familias eran destrozadas y escuché los gritos de niños inocentes que perforaban el aire. Lo que vi me hizo llorar incontrolablemente. Las consecuencias del conflicto se extendieron mucho más allá de las fronteras y afectaron el equilibrio mismo de la naturaleza y el bienestar de todos los seres vivos. Las cicatrices de la Tercera Guerra Mundial fueron profundas y dejaron un legado de dolor y sufrimiento. Entonces sentí una suave sensación de tirón, que me alejó de la paz y la belleza que me rodeaban. Era como si una fuerza invisible me guiara suavemente hacia un nuevo destino. Me volví hacia Jesús con una mezcla de confusión y aprensión. ¿Qué está pasando?, pregunté, con la voz temblorosa. Jesús sonrió cálidamente, sus ojos se llenaron de comprensión. Tu viaje hasta aquí ha cumplido su propósito y ahora debes regresar, respondió. ¿Por qué tengo que regresar?, pregunté. Que el mundo sepa que voy a regresar, dijo. Fue entonces que de repente sentí un anhelo casi agobiante en lo más profundo de mi corazón de que las almas de los hombres no perecieran en el pecado de destruirse unos a otros en su búsqueda de poder, sino que usaran su sabiduría para glorificar a Dios. Fue entonces cuando sentí un suave movimiento giratorio rodeándome, y la belleza del reino celestial comenzó a desvanecerse. Era como si me arrastraran a través de un túnel de luz de regreso a la tierra. Regresar a mi cuerpo fue a la vez surrealista y estimulante. Doy gracias a Dios por devolverle la vida a mi cuerpo y darme una segunda oportunidad. Ya he contado mi experiencia a un grupo de personas en la iglesia local, y cada vez que se presenta la oportunidad para que la gente pueda estar prevenida y preparada para la segunda venida de Cristo.